Continuamos con nuestra explicación y descripción y los alcances de los 13 fundamentos de la fe monoteísta. Dijimos que tienen tres triadas. La primera triada, del número 1 a 4, lo vimos en el video anterior, y se explica sobre la naturaleza de Dios, qué cosa es Dios. Y sobre esto, antes de seguir con la segunda triada, nuestro vínculo con Él, cómo el ser humano se conecta con Dios y Dios con el ser humano. Porque si algo es la Torá en sus 929 capítulos del Pentateuco, los profetas y los libros de los escritos, en la Torá escrita y la Torá oral, todo se describe de eso, es el nexo, el vínculo entre Dios y el ser humano con Dios. Pero antes de preguntar el por qué y el para qué de las cosas, la principal pregunta que la gente no se formula, y por ahí tiene que comenzar, que es el qué, antes de por qué y para. El qué. O sea, ¿qué es Dios? ¿Qué es la profecía? ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la libre elección? ¿Qué es Mashiach? Si no se pregunta por qué, está asumiendo la definición que la persona ya viene preprogramada con esto y está tomada generalmente de ámbitos idolátricos o mezclas de todo tipo de sincretismos entre lo que él puede ver, entender erróneamente, sin un contexto, sin un marco, sin un argumento, sin una proyección, sin un maestro que lo guíe. Por lo tanto, lo primero que la persona tiene que hacer es desescalar, desaprender y preguntar qué cosa es cada cosa, qué es. Entonces, el principio número 5 justamente habla de nuestro nexo como seres humanos con Dios, sobre el diálogo natural de la persona con Dios, que es la plegaria, el rezo, la oración, y cuáles son las características distintivas en la plegaria monoteísta, a diferencia de otras formas de rezo y plegaria. Entonces tiene que preguntarse ahora qué es rezar y qué no es rezar. Dentro de este principio está incrustada en todas las normativas que regulan la prohibición de poder intermediarios, de invocar diferentes energías para que nos conecten y utilicémonos como vehículo para Dios, sino que el nexo de la persona con el Eterno es directo. El principio número 5 tengo la convicción certera de que solo Dios es digno de ser adorado, nada ni nadie merece adoración, ni por intermediarios, ni suponer algún tipo de intercesión. Esto también regula todas las leyes, ya en el Código Noágida y en el Código del pueblo de Israel, que regula la prohibición de idolatría en todas sus formas y los diferentes conjuntos de mandamientos que hay respecto de eso, pero lo principal es estudiar, comprender y asumir la convicción certera de que nuestro vínculo con Dios es directo, sin ninguna intercesión, sin ningún elemento que nos conecte o nos ayude a ese fluido, ese vínculo y esa interacción. Dentro, eso es como el ser humano se conecta con Dios, esa convicción certera que no hay nada ni nadie que nos haga de gancho y de intercesor. Dentro de eso está como Él se vincula con nosotros. Él se vincula con nosotros también hablando con el ser humano. Cuando Dios se revela al ser humano, esto pasó durante mucha época de la historia, hoy en día y ya hace 2300 años que no hay lo que vamos a decir, que es la profecía. Por profecía entendemos la demostración evidencial y empírica a través de los sabios de Israel que Dios se comunica con los seres humanos. Entonces, tengo la convicción certera de que todas las palabras de los profetas del Tanaj, de los escritos, de los libros, de los profetas como Isaías, Jeremías, etc., son verdaderas. La convicción certera que Dios no es algo remoto, que no se vincula y no observa, ni oculta, ni audita lo que pasa con el ser humano, todo lo contrario. Prueba de ello es que envió profetas para justamente mostrar su inmanencia, su presencia constante. Es decir, nosotros nos conectamos con Él a través de la plegaria y sus características, principio número 5 de los fundamentos de la fe monoteísta. El 6 es que Él se vincula con nosotros a través de que habla a los seres humanos y mensajes para todos los seres humanos a través de las profecías y los vaticinios de los profetas. Dentro de esto, dentro del conjunto de profetas, hubo uno que se destacó específicamente, y su profecía ya no eran vaticinios de eventos futuros a la consecuencia de las acciones de los seres humanos, sino principalmente la ley, la normativa, la ley mosaica, la ley de Moshe. Dentro de la revelación del Sinai, Éxodo 19, que vamos a ver ahora en el principio número 8, la profecía de Moshe es diferente al resto de los profetas, ya que Moshe, nuestro maestro, Dios le habló cara a cara directamente con palabras y no con imágenes, justamente porque
era destinatario del sistema integral de normas, tanto para judías, para israelitas, las leyes israelitas, tanto las leyes noágidas para noágidas, fueron entregadas boca a boca de Dios a Moshe en forma clara, en forma contundente. Por lo tanto, la profecía de Moshe es diferente, es superior a la de los demás profetas. Esto, el principio número 7 nos habla de que es mi convicción certera de que la profecía de Moshe es verdadera, que es el principal de los profetas como testigo de la Torá al final del Deuteronomio. No hubo ni habrá otro de nivel profético por las características singulares que se estudia cuando uno analiza y profundiza sobre este principio, las características distintivas entre la profecía de Moshe, algunas lo dijimos, palabras y no imágenes, en forma directa y no a través de, de ángeles, como es la profecía a través de los profetas, etcétera, etcétera. El nivel número 8 habla de la revelación de Dios a toda la humanidad. Hubo un evento singular y no repetible, donde Dios se comunicó con millones de personas, se habló directamente y la gente escuchó, todos al mismo momento. 3 millones de israelitas y 1 millón de no israelitas. La multitud mixta, que eran aproximadamente 1 millón de personas. Esos 4 millones de personas al pie del Sinai, hace 3.336 años, un día 6 de Sivan, el cuarto creciente de la luna de Géminis, del año hebreo 2448, Dios se reveló ante millones de personas. Las 10 enunciaciones y esto que Dios se mostró y se reveló, revelando la misión singular del pueblo de Israel por un lado, pero también refrendando y revalidando las leyes para toda la humanidad, el pacto del arco iris, que se reiteraron en ese momento, de la boca de Dios a todos los seres humanos, y ordenó Dios a Moshe, al pueblo de Israel, conservar y desarrollar estas normativas y codificarlas y transmitirlas generación tras generación y difundirlas a todas las naciones, constituyéndose el pueblo de Israel como luz para las naciones, como lo indica Isaías 42 y 49. Eso es la revelación del Sinai, es un fundamento de la fe, que Dios en un momento se mostró a toda la humanidad. Es mi convicción certera, dice el principio número 8, que toda la Torá que está en nuestras manos es la que fue entregada a Moshe. Por Torá entendemos no solamente el Pentateuco, sino todo el Pentateuco, los profetas y los libros de los reyes, el Tanaj, la Biblia hebrea, y su aplicación. Porque la aplicación fue dada en el Sinai, la aplicación de la Torah, la reglamentación, es llamada Torah oral. No confundir esto como opcional o interpretación, sino que en el mismo revelación de Dios en el Sinai dio las normativas y las aplicaciones. Tal como el mismo Maimónides en la introducción de su libro lo atestigua. Voy a leer la introducción de su libro de 1000 capítulos, el libro Mishneh Torah, el código de normativa de él. Todos los preceptos que le fueron entregados de Dios a Moshe en el monte Sinai fueron transmitidos con sus explicaciones y reglamentaciones. Ya está hecho. No es que la persona lo tiene que hacer. Dios entregó la norma y la aplicación. La norma escrita y la aplicación en forma oral. Te entregaré las tablas de piedra, como dice Éxodo 24:12, la Torá y los preceptos. Las tablas de piedras es justamente la tabla que incluye las 10 enunciaciones. La Torá es la Torá escrita, o sea, los 613 mandamientos más los profetas, lo que después iban a ser los profetas. Y los preceptos es la aplicación de los preceptos, o sea, la reglamentación de cómo cumplirlos. Dios nos ordenó cumplir la Torá de acuerdo a los preceptos. Estos preceptos son denominados Torah oral, o sea, que no está al arbitrio de cualquier ser humano en un punto de la historia decir, bueno, a mí me parece diferente, o la Torá no es eterna, o se puede interpretar diferentemente. No, en el momento que Dios se reveló, ya dio todas las herramientas de normas y aplicación y la reglamentación de aquellas. Y eso vino en una cadena de tradición generacional del pueblo de Israel, que entregó alma y vida bajo todas las persecuciones del pueblo de Israel, había así por haber, para transmitir en forma fiel, sin tergiversaciones, generación tras generación, desde el Sinai hasta el día de hoy, formando una cadena milenaria de transmisión ininterrumpida, o un cordón umbilical espiritual que nos conecta desde aquella revelación del Sinai, evento único en la civilización humana, hasta el día de hoy. Y el principio número 9, que con esto culminamos la segunda triada de los fundamentos de la fe, es mi convicción certera que esta Torá, la revelación de Dios por Torá, entendemos el mensaje de Dios para los seres humanos,
que está, es mi convicción certera que esta Torá no será ni en un ápice modificada ni cambiada por otra Dios y no revelará otra Torá. La Torá misma atestigua y Dios cuando se revela en Sinai dice varias cosas. Que esta ley no va a ser cambiada ni modificada por otra, ni va a ser abolida, la ley es eterna, no va a ser abolida, no va a ser cambiada por otra, ni nadie tiene capacidad de reinterpretarla. O sea, tal cual como fue entregado en el Sinai, eso nos llega hasta ahora sin modificaciones absolutas y con la prohibición absoluta de agregar o quitar cosas. Entonces, en esta segunda triada, en el principio número 5, vimos el vínculo de Dios con el ser humano. La primera triada es la naturaleza de Dios. El segundo es cómo es nuestro nexo con Él. Él se comunica con nosotros a través de la profecía de todos los profetas y especialmente la de Moshe, que es la ley. Nosotros nos comunicamos y tenemos nuestro nexo con Él a través de la plegaria, las características singulares de la plegaria monoteísta, sin intermediarios, intercesores. Dentro de eso, dentro de las profecías está la profecía de Moshe, que es la ley. Dios se reveló ante millones de personas en el Sinai y no, Él mismo se mostró y escuchamos su voz. Millones de personas. Y recibimos la tradición, que eso sucedió con pelos y señales, con detalles y muy precisos, generación tras generación hasta nuestros días. Por eso, y en esa revelación verdadera, Dios nos reveló que la Torá, la ley para el ser humano, no va a ser cambiada, ni modificada, ni abolida a perpetuidad, por eso no se puede ni agregar ni quitar nada. Esta es la segunda triada de las tres partes que tienen los 13 fundamentos de la fe.